ayer fuimos a Doctor Mora, que es un municipio en el noreste, a 2 horas y media, y tocamos casi todo lo que vamos a tocar hoy. Y fue una experiencia muy linda porque Doctor Mora es un municipio que tiene 60 ¿cómo se dice? Poblados. Algunos grandes, ¿no? Hay algunos de 5,000, hay 1 o 2 de 28 familias, o sea, como 150 personas. Y yo creo que el municipio organizó que hubiera transporte para que todos pudieran ir al multideportivo, porque había 1,200 personas en el concierto. Y estuvo muy interesante porque es un contexto en el que, o sea, no hay prácticamente infraestructura cultural. Obviamente, no hay un museo cerca o un grupo de música cerca, etcétera, ¿no? Entonces por eso fuimos, porque hay que ir a donde no hay infraestructura cultural. No, la orquesta no puede hacer giras todo el tiempo, pero en la medida de sus posibilidades hay que atender a esos públicos. Estuvo muy, muy lindo porque incluso en los momentos había niños, jóvenes, adultos y viejos. Y incluso en los momentos más silenciosos, todo el mundo está perfectamente callado. Escuchamos los pájaros. Podemos escuchar los pájaros. Pero bueno, eso fue ayer. ¿No quieren sentarse? Sí. Siempre quise, yo creo que la gente me tiene miedo porque nadie se sienta en esta silla. Ay, qué pena, no queríamos interrumpir. No se preocupe, por favor, pase, siéntese para que se queden ahí parados. Sí. Bueno, creo que acá también hay un lugar o 2 para sentarse, por si quieren. Entonces, bueno, el programa que vamos a hacer hoy es un programa que tiene, como prácticamente todos los programas que hemos hecho en los últimos 7 meses, características muy concretas, como una identidad muy concreta. La semana pasada hicimos la 8ª Sinfonía de Shostakovich, entonces vieron ustedes a una orquesta enorme tocando un ruideral, básicamente. Pero es una sinfonía sobre la guerra y muy imponente y muy sonora y con una estética muy árida, y es una obra que habla básicamente de la muerte y del terror de la guerra, pero termina con un suspiro de esperanza. Bueno, el programa que hacemos hoy es un programa básicamente basado en la música del siglo XVIII, el clasicismo, que es en realidad música clásica. Nosotros entendemos por música clásica todo lo que se escribió entre el siglo XVII y el siglo XXI para orquesta. En realidad todo eso le deberíamos llamar música académica o música para orquesta o música de concierto, porque la música clásica, el clasicismo, es un periodo muy concreto. Es el periodo de Mozart y Haydn. Es el principio del siglo XVIII, finales del siglo XIX, del siglo XVII, principios. Ese es el periodo clásico. Entonces, que es por supuesto muy diferente que la música clásica. No es toda una sola cosa. La música que escribió Bach en Alemania, en la Alemania de finales del siglo XVII, es completamente distinta a la música que escribió Tchaikovsky en la Rusia de finales del siglo XIX o Shostakovich en la Rusia de la Segunda Guerra. Imagínense qué tan diferente es, que son 2 entornos geográficos completamente distintos, totalmente distintos, 2 entornos históricos, 2 contextos históricos completamente distintos. Entonces, de hecho, es música que no tiene nada que ver. Sin embargo, le pusimos la etiqueta de música clásica a todo. Es lo mismo la Venecia de Vivaldi del siglo XVII que la Hungría de Bartók de ya entrado el siglo XX, cuando en realidad eso no tiene ningún sentido. Bueno, esto es clasicismo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Haremos como tema central, utilizaremos a Haydn, que es compositor austriaco, conocido como el padre de la sinfonía. ¿Por qué? Porque Haydn fue quien aterrizó una serie de conceptos técnicos y teóricos y los desarrolló al punto en el que lo que nosotros entendemos como sinfonía, la base, el núcleo, lo elemental, quedó como claramente establecido desde el punto de vista teórico y técnico. Haydn escribió 104 sinfonías y es un compositor
cuya música fue muy original, porque vivió prácticamente toda su vida aislado. Lo contrató el príncipe de Esterházy en la región austrohúngara, príncipe de la monarquía del imperio austrohúngaro, y lo tuvo ahí en el castillo. Era lo que se llama maestro de capilla, que es como el cocinero cocina, el maestro de capilla escribe música y hace música. Entonces el príncipe o el rey o lo que sea, entonces se levanta un día y dice, tráiganme al maestro de capilla, y entonces ahí va el maestro de capilla y le dice, escríbeme una sinfonía y que la toquen en 3 días. Y dedícasela a la princesa o a la reina de no sé quién, que es la que nos va a visitar. Pues, órale. Entonces el maestro de capilla tenía a su disposición un grupo de músicos, y así, y es como, digo, literalmente como el cocinero que tiene la cocina y los utensilios y le dicen, pues cocínate esto, pues tal cual, ¿no? Entonces, Haydn era el maestro de capilla del príncipe Esterházy, y ahí vivió toda su vida, entonces, y tenía ahí su grupo de músicos a su disposición, y entonces desarrolló una voz individual. Por ese aislamiento tenía muy poco contacto con la vida, digamos, cosmopolita, si lo podemos decir, del resto de Europa. Fue hasta el final de su vida que se murió el príncipe, y el sucesor, el hijo del príncipe, ya no le interesó el maestro de capilla. Él ya no quería, deshizo la capela, pues, la orquesta de Haydn, y no lo despidió, lo pensionó. Pero entonces, una vez pensionado, Haydn podía ya, con su pensión, o sea, ya no tenía que estar, digamos, cautivo y entonces lo que hizo, se fue a Londres y escribió sus últimas 8 sinfonías, más o menos. Pero bueno, esa es la historia de Haydn. Entonces hoy vamos a escuchar una obra de él, su sinfonía El Mediodía, que es la sinfonía número 7, y el concierto para cello. La sinfonía El Mediodía forma parte de un tríptico, que es la mañana, el mediodía y la noche, 6, 7 y 8, y es evidentemente una sinfonía muy temprana. Escribió 104 sinfonías, y el concierto para cello es una obra tardía. Sí. Entonces, lo interesante es ver al mismo compositor dialogando consigo mismo, con obras que son de la misma pluma, pero que en la Sinfonía del Mediodía es evidente que él todavía está explorando la forma de la sinfonía. Todavía no le queda, digamos, como que todavía no le cuadra. Entonces, por ejemplo, tiene unos movimientos intermedios, la sinfonía, en los que explora aspectos también de la ópera. Parece como si fuera un recitativo y luego un aria. Entonces, se ve, todavía hay un periodo justo antes del clasicismo, cuando la sinfonía se consuma como forma musical, que se llama Sturm und Drang. Y esa es digamos, el paso entre el periodo barroco y el periodo clásico. Y entonces en esta sinfonía de Haydn todavía se escucha mucho del Sturm und Drang, todavía no escuchamos la arquitectura perfecta del clasicismo, donde todo cuadra. Y en el concierto para cello escuchamos a un Haydn 20 años después, ya perfectamente resuelto en términos formales. Ya la arquitectura de la música, la manufactura, la técnica, todo está perfecto. Entonces, es un concierto para cello, pero que tiene carácter, que es una obra plenamente sinfónica. Sí. Es una sinfonía con un instrumento solista. Entonces, esa correspondencia nos interesaba. Y ahí está, una obra temprana, nada más que la hacemos al revés. Primero toca el maestro, la obra tardía y luego la obra temprana. Me parece que eso les permite a ustedes que el contraste es más fuerte. Si no, creo que los pasos son demasiado obvios. Y la otra correspondencia que estamos usando, porque el programa se llama Correspondencias, es en el siglo XX temprano, pues nada, en la primera mitad del siglo XX surgió un movimiento llamado neoclásico, el neoclasicismo. Entonces, las estructuras musicales, la armonía, la melodía, los ritmos, todo hacia inicios del siglo XX se empezó. Hagan de cuenta que algo se expande, y llega un momento en el que se rompe, tal cual pasó con la historia de la música. Teníamos las estructuras, las formas musicales del clasicismo. Después, en el romanticismo, en el siglo XIX, los compositores empezaron a explorar
cómo hacer las sinfonías más complejas, más largas, cómo expandir la instrumentación, cómo ir más lejos en el mensaje, en la narrativa de la música. Y luego ya hacia el final del siglo XX llega Mahler y entonces ya lleva la sinfonía al límite de sus posibilidades estructurales, instrumentales, y Wagner ya había expandido la orquesta y llega un momento en el que ya, se rompe. Y entonces teníamos en el siglo XVII tendencias claras de la estética musical. En el siglo XVIII, tendencias claras de la estética musical, estoy hablando de toda Europa. En el siglo XIX siguen esas tendencias, pero ya los compositores empiezan como que a generar chipotes. Ya hay cosas que ya no coinciden. Y en el siglo XX, cada compositor inventa su propio lenguaje. Y ya todo se rompe la estructura. El pensamiento ya no puede coincidir. Entonces, Ligeti, Bartók, Debussy, ya cada quien empieza a escribir lo que se le dé la gana y cada quien empieza a formular sus propios principios teóricos, que eso es lo importante. En esa lógica surge un grupo de compositores que quieren evocar el pasado y surge el neoclasicismo. Entonces, son compositores modernos que ya incluso han escrito música moderna, como Stravinsky, como Prokofiev, como Hindemith, que ya habían hecho obra moderna, digamos, de vanguardia para el tiempo, ya habiéndose roto esa burbuja. Y de repente dicen, voy a utilizar una obra barroca como modelo para escribir una obra yo. Y entonces empiezan a escribir música con guiños hacia el pasado, usando formas del pasado, usando armonías del pasado. No sé si me explico. Empiezan como a agarrar el modelo de una sinfonía de Mozart, y lo ponen aquí, le dicen, ok, ¿cómo lo hago mío? Le cambio esto, le cambio esto, le cambio esto, pero toda la estructura como que la replica. Entonces, ese es el caso. Eso lo hizo mucho Prokofiev, lo hizo Hindemith y lo hizo Stravinsky. Curioso es que Stravinsky primero él fue uno de los iconoclastas del siglo XX. Él, a lo que le rompió así directo en 1913 con la consagración de la primera, fue al planteamiento rítmico de la música. La música siempre tenía cierta predictividad, ¿cómo se dice? Era predecible. Y lo que hizo Stravinsky es que la hizo rítmicamente completamente impredecible y rompió las estructuras rítmicas occidentales. Y fue el gran vanguardista. Y después dijo, ¿sabe qué? Me voy a dedicar al neoclasicismo, regreso a la tonalidad, estudio Mozart, estudio a Bach y escribo música que alude a la música del siglo XVIII. Y es en esta tendencia neoclásica. Entonces escribió Dumbarton Oaks, que es la obra con la que empezamos el concierto, es la obra con la que empezamos este concierto. Dumbarton Oaks es una obra basada en términos melódicos en el tercer concierto de Brandenburgo de Bach. Y entonces por eso tocamos Dumbarton Oaks al principio del concierto y después de la pausa tocamos el tercer concierto de Brandenburgo de Bach, para que encuentren, vean ustedes cuál es la correspondencia entre esas dos obras. La relación entre las dos obras no es nada más temática. Fíjense, el Brandenburgo comienza tirorin, 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 ton, ton, ton. Dumbarton Oaks de Stravinsky comienza entonces ahí hay un guiño temático inmediato, pero también toda esta dinámica, los conciertos de Brandenburgo de Bach, son obras en las que los solistas están dialogando todo el tiempo. Yo toco 3 compases y usted me contesta y luego le ya contesta y luego tocamos todos juntos, y es esa dinámica como de solistas dialogando, que es un concepto de retórica fundamental del barroco. En Dumbarton Oaks, Stravinsky utiliza exactamente las mismas estructuras, los mismos procedimientos, y pone a los instrumentos a hablar unos con otros y se inspira en la obra de Bach. Entonces esa es la otra correspondencia. Un Stravinsky ya entrado el siglo XX, por ahí de 1920, no sé cuándo habrá exactamente escrito Dumbarton Oaks, haciéndole un homenaje, pero no solo eso, fusilándose, digamos, si lo quieren decir de alguna modo, las estructuras melódicas y rítmicas y formales de un Bach, el gran compositor, el último barroco de la Alemania de principios del siglo XVIII. Esa es otra correspondencia. Vamos a tener otro programa de correspondencias en mayo o en junio, no estoy seguro, en donde la correspondencia es Berio, el compositor italiano,
Schubert, el compositor austriaco, también del siglo XVIII. Ya espero que el director que haga la charla preconcierto les explique cuál es esa correspondencia. Pero esta es otra serie que tenemos al interior de que es correspondencias. ¿Cuáles son la historia de la música? No es tan lineal como uno piensa, a veces avanza y retrocede, y los compositores dialogan a través del tiempo, y eso es algo muy divertido. Entonces, bueno, comenzamos con Stravinsky, que dialoga después de la pausa con Bach. Continuamos con el viejo Haydn, que al final del concierto regresa, pero en su versión de juventud, y yo espero que todo toda esta retórica mía se vuelve evidente en el escenario, porque finalmente de eso se trata. Para el concierto de cello tenemos la presencia ni más ni menos que de Asaf Wallerstein, que seguramente todos ustedes se conocen porque ya ha estado aquí, y Asaf toca el concierto para cello de Haydn. ¿Por qué? Porque Asaf es el único chelista en este país que tiene la sensibilidad y el sonido que se necesita para hacer los conciertos de Haydn. Es muy difícil, no solo por la técnica, sino porque la actitud. Haydn era el gran humorista, era el maestro del humor. Entonces, una persona sin sentido del humor no puede hacer la música de Haydn, nunca la va a entender. Es como alguien que nunca ha estado en la naturaleza, no entiende Pastoral de Beethoven, la sexta sinfonía. Alguien sin sentido del humor no puede tocar Haydn. Y ayer estuve yo 2 horas en el camión de regreso de Dr. Mora, llorando de la risa por los chistes del maestro Wallerstein. Pero bueno, ya lo comprobamos una vez, tuvimos el placer y el privilegio de tocar juntos el primer concierto para cello de Haydn en Do mayor. Eso lo hicimos en enero de 2015, yo creo. Sí, hace un año. Ajá, bueno, más de un año. Y entonces, bueno, la persona ideal para tocar el concierto en re mayor es Asaf Wallerstein. Me parece que la continuidad y la lógica... Pues espérame, porque yo también quiero decir cosas buenas de ti. Que también para contar un chiste, o sea, hay que tener un ambiente. Y la verdad es que con la sensibilidad del maestro y la sensibilidad que él desarrolla en los músicos, creo que no hay otro director ni sí parece que puedo contar chistes, ¿verdad? Otra orquesta con quien quisiera yo tocar Haydn, porque realmente si no hay este apoyo y este enlace entre la orquesta, el director y el solista, entonces no se puede contar este chiste. Bueno, yo quisiera, probablemente yo asumo que todo el mundo lo sabe, ya lo pueden leer en el programa, pero bueno, el maestro Wallerstein es uno de los chelistas más destacados en nuestro país. Tiene una agenda de conciertos muy apretada, muy intensa, hace recitales de cámara, toca de solista prácticamente en todas las orquestas mexicanas, toca conciertos de cámara en todos los recintos más importantes del país. Pero al margen de eso, lo que importa es yo creo, no todos los artistas pueden hacer todo el repertorio, y hay que buscar a qué solista o a qué director le queda qué programa. Y creo que en el caso de Haydn y Asaf es un matrimonio muy... Quisiera saber si tiene alguna pregunta, sobre todo aquí Asaf, que no lo he dejado hablar. Bueno, primero es un comentario, y el comentario es sobre la visita que hicieron ayer al Dr. Mora, y a mí me parece que lo que acaban de hacer es una verdadera muestra de sacar a la propia orquesta de su estado de confort, es decir, de estas giras que realizan siempre a León y a Salamanca y a Guanajuato, de llevarlo a los lugares en donde, como bien usted lo dice, se necesita la cultura, aunque no haya esa infraestructura. Y pues bueno, lo hice vía internet, pero quería hacerlo públicamente. Le agradezco mucho su comentario y le agradezco que lo subraye. Yo quisiera que este tipo de salidas se vuelvan algo estructural. La orquesta tiene posibilidades, pues no es ilimitada la posibilidad de la orquesta para trasladarse por la cuestión logística, pero yo no quiero que sea una cosa de hacerlo una vez.
Ni tampoco una vez al año. Yo quisiera que lo podamos hacer varias veces al año. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Es una convicción, no es un compromiso, es una convicción. Y pues creo que fue un gran detalle y qué bueno que sea un proyecto a futuro más que un detalle, ¿no? Y la segunda sería una pregunta que, bueno, que era sobre lo que estaba comentando también, de esta necesidad de los, o digamos, curiosidad, no sé si es una necesidad o una curiosidad de los propios compositores contemporáneos del siglo XX a volver a las estructuras del pasado. ¿Por qué se hacía en el caso de Stravinsky? Digamos que era por una especie de reacción hacia su obra muy temprana o por una necesidad, una curiosidad, o por qué se volvía al pasado. Es una buena pregunta. Ahí habría que contextualizar un poco el hecho de que Stravinsky desarrolló una voz extremadamente individual en su primer periodo, que es un periodo, algunos le llaman nacionalista, me parece que es un error, es un periodo folclorista. Los tres grandes ballets de Stravinsky, que fueron sus grandes hits, digamos, La consagración de la primavera, Petrushka, El pájaro de fuego, son todas obras que tienen una carga enorme, muchísimo material folclórico del folclore, pero también del folclore de la música arcaica rusa. O sea, incluye también cantos litúrgicos y cosas antiquísimas de Rusia. Y eso y entonces ahí genera una, por ejemplo, politonalidad, distintas tonalidades simultáneas, y sobre ese discurso armónico también rompe completamente las estructuras rítmicas, que es lo que ya decía. Llevó tan al extremo ese lenguaje que yo creo que se aburrió un poco. Yo creo que llegó un momento en el que él sintió que como compositor ya no iba, después de hacer la consagración de la primavera, en esa lógica ya no iba a poder ir más lejos, que ya la estética que había propuesto le había dado de sí, digamos. Y yo creo que Stravinsky era siempre muy enemigo de repetirse. Entonces, yo creo que por eso ahí viró por completo al neoclasicismo, y después tuvo un periodo neoclásico con Barton Knox, Pulcinella, las danzas concertantes, Apolón, Musagete, todas esas obras del neoclasicismo, y al final de su vida se aburrió del neoclasicismo y empezó a hacer música dodecafónica. ¿Sí? Cuando primero había dicho que Schoenberg era un charlatán y que el dodecafonismo era una basura, ya de viejo, al final de su vida, empezó él mismo a escribir música dodecafónica. Yo creo que era un compositor que, cuando sentía que había llegado al límite de sus capacidades en la materia, decidía cortar por lo sano y arrancar de nuevo. Naturalmente era un hombre extraordinariamente talentoso, y por eso era también extraordinariamente arrogante, porque estaba perfectamente consciente de su talento. Era abogado también. Es una cosa que pasa mucho en el siglo XX, en todo, o sea, no solo en la música. Seguramente podríamos encontrar cientos de ejemplos, pero por ejemplo, Bulgakov escribió Maestro y Margarita, que realmente es su versión de Fausto, ¿se llama? Faust. O película del año pasado, El ruso, que era la historia de que Dios con la ballena, que Dios... Jonás. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Se acuerdan que le quitan todo y está en un pueblo ruso? Bueno, pero el chiste es que es algo muy del siglo XX y ahorita del XXI, que la gente encuentra, o sea, hay muchas versiones en película y en libros que la versión de tal escritor de Pride and Prejudice de Jane Austen, o una obra de Shakespeare que han hecho en otra versión. Entonces ver que Stravinsky lo hace de una obra de Bach en el siglo XX se me hace una forma de pensar que muchos han tenido el mismo proceso en el siglo XX. Maestro, como director, ¿cómo aborda? O sea, estoy viendo siglo XX, clasicismo y Bach. Entonces, como director, ¿cómo llega a ver una hora vamos a agarrar clasicismo, limpieza,
afinación y luego barroco, distribución de las melodías, a ver, súbele un poquito más, que estás haciendo que se pierda. Luego le habla al maestro y le dice, a ver, vamos ahora sí con la limpieza, y luego siglo XX, entonces, ¿cómo lo estás describiendo tal cual? Así como lo estás diciendo. Así. Pero no sé. No hay otra manera. Ahora vamos a hacer esta obra, entonces ahora la lógica, la estética es esta, la técnica es esta y los objetivos son estos. Y ahora vamos a hacer esta obra y entonces la lógica es esta otra y la técnica es esta otra y los objetivos son estos. Pero todo eso lo va desarrollando, lo va diciendo o ya la parte dice, vámonos. Todos los grandes directores tienen diferentes voces, o sea, aún si haces un programa de Beethoven, Schubert y Weber, y todos del mismo año, o sea, cada uno, o sea, no parece la voz de Beethoven a Schubert, o sea, pero así como lo dices tú, o sea, hay que ir abordando cada obra, pero es una pregunta interesante, porque cuando los programas no tienen lógica, son una pesadilla para ensayar, precisamente por eso. Porque los músicos el miércoles, después de 2 o 3 ensayos, todavía no entienden como que dónde está el hilo conductor, no se pueden agarrar de nada desde el punto de vista estético. Hay que entender que lo estético tiene consecuencias técnicas, siempre. O sea, el sonido, la estética del sonido se produce de una o de otra manera concreta en lo técnico. Entonces, cuando los programas no tienen lógica, se vuelven imposibles de ensayar o horriblemente difíciles de ensayar. Pero bueno, pues en este caso la relación es muy evidente, es muy obvia, muy obvia. Pero bueno, así como lo describiste tú, serías un magnífico director probablemente. Pero la música de Mendelssohn, por ejemplo, ¿dentro de qué etapa del clasicismo queda? Mendelssohn es un clásico ya tardío, todavía no es un clásico realmente en la antesala del romanticismo, pero Mendelssohn es posterior a Haydn y a Mozart. Yo creo que ese es su lugar. Ya armónicamente ya se nota que se expande la cosa, que ya va hacia otro camino, pero no. Mendelssohn fue de hecho quien revivió a Bach. Bach desapareció en el clasicismo, Bach se murió y se le olvidó a todo el mundo. Y un día Mendelssohn, cuenta la leyenda, que fue al carnicero y el carnicero le dio carne envuelta en papel de reciclado, digamos, y resulta que ese papel era una misa o algo de Bach y lo leyó, fue al piano, lo tocó y dijo, ¿qué es esto? Y empezó a investigar y fue, lo que sí es cierto es, la anécdota debe tener algo cierto y algo falso, pero lo que sí es cierto es que gracias a Mendelssohn nosotros conocemos a Bach. ¿Más preguntas? No, bueno, muchísimas gracias. Qué plática también. Ay, sí, qué hora.